Perdón, ya. Buenas tardes, gracias a todos por conectarse a nuestra primera sesión que organizamos desde la Clínica del Country, Clínica de la Colina y Colmédica. Hoy nos estarán acompañando Juanita Rojas, que es psico-oncóloga infantil de la Clínica del Country, y el doctor Carlos Aldana, que es médico familiar de Colmédica. Con ellos estaremos conversando sobre las implicaciones que tiene esta nueva cotidianidad que nos llegó con la nueva pandemia, con el COVID-19, y cómo podemos hacer que a partir de este momento nuestra convivencia en el hogar sea mucho mejor. En estos últimos meses todos hemos vivido y sufrido cambios que pensamos que serían temporales, pero día tras día se han ido alargando un poco más y pues tenemos que empezar a adoptar medidas como el uso del tapabocas, el distanciamiento social, que seguirán presentes de lo que hoy llamamos la nueva normalidad. Esto significa también que debemos retornar a mayores cuidados a las actividades laborales, escolares y controles médicos necesarios que se habían sido pospuestos con el tiempo y por el miedo a salir y acudir a los centros médicos. Por eso es clave que tengamos estas herramientas que nos van a dar hoy nuestros especialistas para que podamos conversar y seamos más abiertos y adaptables con nuestra familia. Les quiero dar la bienvenida entonces a Juanita, nuestra psicooncóloga de la Clínica del Country, y al doctor Carlos Aldana, que es uno de los médicos que hace parte del equipo de Colmédica. Este espacio, como es para ustedes, estamos muy pendientes de recibir todas sus preguntas para que los podamos responder entre todos. Entonces, comenzamos con la doctora Juanita. Vamos a comenzar a hacerte unas preguntas que nos han ido llegando. La primera es, ¿cómo le podemos ayudar a los niños a que aprendan a incorporar el nuevo distanciamiento social a medida que empezamos a salir? Gracias, María Paula. Yo, más que llamarlo distanciamiento social, porque el distanciamiento social sería, digamos, no tener ningún encuentro con las otras personas, las familias, los amigos, etcétera, lo llamaría distanciamiento físico. Tenemos que explicarle a los niños cómo tener ese distanciamiento físico y sobre todo para qué, cuál es la importancia de tenerlo. Si les decimos solo, no te puedes acercar a las otras personas, te tienes que poner tapabocas, no podemos tocarlos en los parques, los pasamanos ni nada. Sin darles explicaciones, tal vez los vamos a llenar de susto más que darles seguridad y confianza. Ellos tienen que saber la razón por la cual les estamos pidiendo este distanciamiento físico y es sobre todo para cuidarnos nosotros y para cuidar al otro. En la medida en la que expliquemos estas razones de acuerdo a la edad de los niños, seguramente ellos van a tener la responsabilidad y van a entender la responsabilidad que significa tener ese distanciamiento entre las personas. Digamos, doctora, en algún momento, pues los niños, incluso todas las personas, tenemos como ese temor a salir a la calle y preferimos estar encerrados. ¿Cómo hacemos otra vez, pues a medida de lo que nos está diciendo el gobierno, cómo podemos empezar a salir con un poco más de confianza y disminuir el miedo, pues que ya hemos empezado a sentir? Tú acabas de decir algo importante, todos sentimos miedo, todos tenemos algún temor y todos abarcan niños, adultos, jóvenes, ancianos, ¿cierto? Sobre todo es Ajá. cómo se sientan los padres y esto me lo vas a oír en varias respuestas, cómo como padres se están sintiendo, cómo les están transmitiendo la información a sus hijos y qué seguridad les están dando. Tenemos que centrarnos en las cosas que aún podemos controlar y podemos controlar lavarnos las manos, usar tapabocas, quitarnos la ropa cuando tengamos que entrar nuevamente a la casa, dejar los zapatos fuera. En todas esas cosas que nos están protegiendo en este momento nos debemos centrar. Ahora,
yo no llamaría salir con más confianza, porque la confianza nos puede jugar una mala pasada y de pronto hacer que disminuyamos el control que tenemos de esas cosas. Entonces, es seguir saliendo con respeto, seguir saliendo teniendo en cuenta que ya lo podemos hacer, es verdad, pero teniendo todavía esas medidas de seguridad tan importantes. Pero sobre todo es cómo los padres le brinden esa información a los niños para que lo que podamos controlar lo sigamos controlando. Doctor Carlos Aldana, bienvenido. Una pregunta que nos llega es cómo mantenerse en contacto con el médico de familia siguiendo los protocolos sanitarios. Esto es porque a veces sentimos temor a asistir a los centros médicos. ¿Cómo es la mejor manera de mantenerse en contacto con ustedes? Bueno, Mario Paula, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio con un tema tan interesante. Eh, Mira, yo quisiera empezar a contarte una cosa. En los países del mundo en donde existe la figura del médico familiar, ya sea por un médico especialista en medicina familiar, como en nuestro caso, o un general practitioner, como lo llaman en algunos países anglosajones, o un médico general, como también sucede en algunos modelos aquí en América Latina, el contacto de los ciudadanos con su médico de cabecera, llamémoslo así, médico familiar de cabecera o practicante primario en salud, durante la fase aguda de la pandemia ha sido fundamental. No solamente para la atención de los casos relacionados directamente con la infección por el nuevo coronavirus, sino para mantener la continuidad en la atención de condiciones que ya existían, de comorbilidades, por llamarlo así, y que por supuesto siguen existiendo. En algún momento estaba también en alguna conferencia virtual con especialistas en cuidado intensivo en España, y la gran pregunta era, ¿dónde están todas las personas con hipertensión? ¿Dónde están todas las personas con diabetes? ¿Dónde están las personas con enfermedad coronaria? Y es que definitivamente yo pienso que esta nueva era que estamos viviendo nos está llevando a, si bien es cierto, afrontar muchos cambios, y como todo cambio siempre va a generar un tema de pronto de estrés, de resistencia, pero fíjate que nos estamos enfermando también menos de otras cosas que se pueden prevenir, porque estamos en casa, probablemente estamos comiendo en casa, estamos comiendo con nuestra familia. Pero digamos que para no salirme de tu pregunta, el médico familiar va a ser fundamental también en la atención de la fase de normalización y pospandemia, para la atención del acompañamiento de todas las secuelas físicas y psíquicas que vayan a quedar de la condición actual. Entonces, partiendo de dicha importancia, los prestadores en salud en Colombia han implementado diferentes protocolos de asistencia presencial o por telemedicina, siguiendo las directrices, por supuesto, del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, con el fin de facilitar el acceso a todos los usuarios y a la continuidad de la prestación del servicio de salud. Por eso, la primera parte de mi respuesta sería que como usuarios, nosotros debemos indagar a nuestras aseguradoras, ya sean privadas, ya sean públicas, ya sean empresas de medicina prepagada, ya sean pólizas de seguro, acerca de los canales de atención con los que disponen para acceder a citas de teleconsulta o presenciales. Y como aseguradores y prestadores de servicios de salud, nosotros debemos estar todo el tiempo actualizando esta información a nuestros usuarios para que todo el tiempo sea vigente. Ahora, si la necesidad de la atención es presencial, porque hay cosas que definitivamente no se pueden manejar a través de la virtualidad, o simplemente le hace falta al usuario ese contacto con su médico de cabecera, digamos desde el punto de vista de verlo, de escucharlo, de verlo en tiempo real, de sentirlo físicamente, está la posibilidad de la visita al domicilio, que muchas aseguradoras han implementado, o la asistencia a puntos de atención que dispongan cada prestador para la atención diferencial de la patología COVID y no COVID, es decir, del paciente con sospecha de infección por el nuevo coronavirus, o del paciente que puede consultar por alguna otra cosa. Entonces, aquí el mensaje es que debemos informarnos como usuarios y al mismo tiempo como prestadores informar. Ahora, en casa es importante que al recibir el médico haya máximo un acompañante por cada usuario, por cada paciente. Todo el tiempo estemos usando el tapabocas. Recordemos que puede ser un tapabocas convencional, un tapabocas de tela antifluidos, manteniendo siempre la distancia al
metros a 2 metros entre el acompañante del paciente que se va a visitar, el médico que lo está visitando, ¿sí? Para disminuir, digamos, como lo dice Juanita, no es un distanciamiento social, sino es un distanciamiento físico por la manera en la que nos podemos contagiar del nuevo coronavirus. No olvidemos el lavado de manos, que yo realmente estoy deseando con todas las fuerzas de mi corazón que se convierta como en un nuevo artículo fundamental de la Constitución, de esto que estamos empezando a llamar la nueva normalidad. El lavado de manos, desde que se ha implementado como una técnica metódica de prevención de infecciones, es realmente una de las cosas que más impacto tiene en la higiene individual y pública. Ahora, los médicos, por supuesto, estaremos con toda nuestra disminuir el riesgo de contagio a nuestros pacientes y el riesgo de contagio propio. Al asistir a la consulta presencial, por otro lado, en un punto de atención también asistir con el tapabocas bien puesto. Recordemos que hay que cubrir nariz y boca, realizar el lavado de manos preferiblemente antes de ingresar al consultorio y al salir del mismo, y máximo un acompañante en caso de que sea realmente necesario. Por último, María Paula, mi recomendación es siempre utilizar los canales oficiales que dispongan los prestadores y las aseguradoras para... Listo, doctor, muchas gracias. Doctora Juanita, nos llega una pregunta de Joana Velázquez, nos comenta que tiene un hijo de 13 años y está, en todo este tiempo que ha estado confinado, le preocupa a ella que la única forma de relacionarse, pues con sus amigos, con sus compañeros de colegio, sea a través de redes sociales. ¿Cómo puede llevar esto más sanamente? Así es, María Paula, eso lo estamos viendo constantemente, además porque el uso de las tecnologías ha sido herramienta para muchas otras cosas, para estar haciendo tareas, para conectarnos virtualmente con el colegio, con los amigos, con la familia, para hacer los juegos, los videojuegos, que significa la virtualidad. Y entonces están pasando los niños mucho tiempo, los jóvenes, en las pantallas. Mi recomendación más grande para los papás tal vez es pedirles que hablen de sus hijos, que hay tiempo, que hablen con sus hijos, que hay tiempo para todo, así como lo hacíamos cuando no estábamos en la cuarentena y en el confinamiento. Hay tiempos para estudiar, para hablar con los amigos, para hacer videojuegos, para estar en familia, para jugar sin tecnología, y que incluso a la tecnología le pongan también esos momentos y esos tiempos determinados. Que el niño, en este caso el joven de 13 años, sepa que tiene esa herramienta para comunicarse con sus amiguitos y que pueda tenerla, pero que también hay un tiempo determinado para hacer otras cosas, para generar otros espacios, para jugar sin la tecnología, para tal vez estar en familia, tal vez ver una película, pero darle tiempo para todo, incluso al uso de los aparatos electrónicos. Otra pregunta que nos llega, Juanita, es de Alejandro García y dice, mi mayor preocupación es tener en este momento 3 adolescentes en casa. ¿Cómo puedo mejorar la convivencia cuando somos tantos en un mismo espacio y sin poder salir? Wow, esto es un gran reto, sin duda alguna, porque los adolescentes nos ofrecen un reto por su etapa vital en la que están. Mi recomendación, si el espacio físico lo permite, es que pueda haber un espacio para cada una de las personas. No tiene que ser una habitación, puede que algunos de ellos tres compartan habitación, pero sí puede ser tal vez el estudio, la sala o un pedacito del cuarto en el que pongan cosas suyas, en el que tengan ese espacio propio de cada uno, porque cuando hay tantas personas en una casa, el espacio personal se pierde. Pensamos también que todos tenemos que estar comunicándonos, que todos tenemos que estar haciendo tal vez lo mismo, que cada uno está en sus cosas, pero todos nos oímos. Entonces es importante, y la comunicación es clave, la convivencia sin duda alguna es importantísima. Sin embargo, los espacios personales también lo son, y mucho más en los adolescentes. Entonces, si el espacio físico lo permite, que cada uno tenga un espacio con sus cosas, con su privacidad, con sus momentos, que sepamos respetar esos momentos. Y tal vez yo añadiría, María Paula, que también podamos conversar qué es lo que quiere y qué espera el otro. Seguramente el padre espera que todos se sienten a la mesa a almorzar, uno de los adolescentes espera
que no, porque yo no desayuno o no almuerzo a tal hora, el otro espera otra cosa, diferentes tipos de deseos en en este momento de cuarentena. Entonces, que de pronto un ejercicio sea todo sentarse a la mesa y decir, ¿yo qué espero? ¿Yo qué quiero? Estos 3 meses, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha molestado? ¿Cómo lo podemos modificar? Y que entre todos generen una nueva dinámica familiar para respetar los espacios de cada uno, tanto los espacios de convivencia entre toda la familia como los espacios de silencio y de soledad y de privacidad de cada miembro de la familia. Otro de los miembros de la familia que de pronto nos preocupan un poco son las personas, los adultos mayores. ¿Cómo hacer que estos adultos mayores que viven en el hogar con uno y que no quieren cumplir la cuarentena, cómo se les debe explicar pues que es un momento de cuidarse y de pronto que a veces resulta un poco más retante? Esta pregunta nos la comparte Adriana Garcés. Bueno, yo hago una parte, de pronto el doctor Aldana también quiera apoyarme en esta respuesta. Desde el área emocional, los adultos mayores están perdiendo un poco de independencia también. Lo que ellos también consideran su sabiduría, su independencia, el manejo de ellos mismos, porque ahora todos nos dedicamos a decirles tienes que encerrarte, tienes que cuidarte, eres población de alto riesgo. Entonces, tal vez hacer valer mucho su palabra dentro de la casa, reforzarles esa independencia que tienen, oírles sus historias, saber que ellos sepan y que ellos perciban lo valioso que son dentro de la familia, lo valiosas que son sus experiencias y que no sientan que son los más vulnerables en general, sino que su salud, si la debemos cuidar por la edad, sin embargo, que tienen muchas otras cosas que aportarnos y muchas otras cosas tan valiosas que las vamos a resaltar y las vamos a valorar en la casa. Esto también tiene, y voy a meter un poquito de cuña con los niños, porque estamos viendo que les estamos diciendo a los niños que ellos pueden ser portadores o que ellos pueden ser los que más lleven el tipo de virus a las casas, entonces se genera un poquito de conflicto en ellos pensando que ellos van a afectar a sus abuelitos. Entonces, así como a los niños, como a los adultos mayores, explicarles cuál es el rol de cada uno en la familia. Tal vez papá tiene que salir a hacer las compras, tal vez mamá tiene que estar conectada en el computador, la persona mayor se tiene que quedar en la casa, pero entonces tal vez su función es esta, el niño su función es otra, y hablar de esos roles y de esas dinámicas familiares para que cada uno se resalte y sepa que es importante como persona y dentro de ese núcleo familiar. Perfecto. Doctora Aldana, ¿alguna consideración especial con los adultos mayores? Los adultos mayores, por la etapa vital en la que están, recordemos que están en la fase de la sabiduría, ¿sí? Tienen mucha sabiduría que aportar. Y parte de esa sabiduría que nos enseñan los adultos mayores también es no partir del hecho que como son adultos mayores, no podemos hacer nada con ellos en la casa, no podemos hacer nada con ellos en los tiempos que las autoridades locales disponen para de pronto salir a un momento a hacer ejercicio, salir en los mismos conjuntos. Fíjense los ejemplos tan bonitos que hemos visto, no solamente en los europeos, sino en algunas ciudades aquí, policía, de los bomberos, le enseñan a la gente cómo hacer actividad física. A mí me ha sorprendido mucho en la consulta que he visto bastantes pacientes adultos mayores que manejan perfectamente las redes sociales, manejan perfectamente la virtualidad. Entonces no partamos del hecho que ellos por ser adultos mayores simplemente no les podemos hacer una llamada por Zoom o no podemos enseñarles a que manejen su mail o no podemos enseñarles a que hagan pagos por internet, porque lo que nos dice la doctora Juanita es muy cierto. Parte del error en el que incurrimos con ellos en diferentes aspectos de la vida, no solamente estamos hablando de pandemia por COVID, es quitarles su independencia. Y al restarles importancia y quitarles independencia, el adulto mayor empieza no solamente a hacer un deterioro desde la parte de vista cognitiva, desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional. Entonces es garantizar ser creativos para que el adulto mayor pueda mantener e inclusive aumentar su independencia.
Tengo una pregunta que me pueden ayudar los dos. Nos escribe Julio. Buenas tardes, convivo con personas mayores que por obvias razones no quieren tener contacto físico o compartir ciertos espacios de la vivienda conmigo, a pesar de haber hablado con ellos y explicarles la situación. Su miedo no parece irse, sino empeorarse. ¿Cómo puedo ayudarles a llevar esta situación sin generar temor? ¿Es conveniente pensar en mudarme? No sé con cuál de los dos quiere comenzar a que hablemos un poco del miedo en los adultos mayores conviviendo pues con personas que tengan que ir a trabajar o hacer otras actividades. Si quieres, Juanita, yo quiero partir de algo y es que para Julio, mire, acuérdese que lo importante siempre es la prevención. Si usted tiene que salir a trabajar, si usted hace parte del grupo de fuerza laboral que se nos ha permitido salir a trabajar porque por nuestras labores tenemos que hacerlo, recuerde que es importantísimo que usted salga a sus oficios y al volver se lave las manos, se cambie la ropa, utilice tapabocas, porque hay que prevenir. Finalmente, parte de este miedo viene dado también por la manera en la que se nos ha demostrado cómo se pasa el coronavirus de persona a persona, ¿sí? Ahora, también hay que tratar de buscar información de fuentes muy fidedignas tanto para Julio, que está, digamos, viendo también cómo de alguna u otra manera siente el temor por transmitir el coronavirus, como por las personas que viven con él. Y la información fidedigna está en absolutamente todas las páginas virtuales de las sociedades científicas, las mismas EPS, las mismas aseguradoras de medicina prepagada han puesto muchos recursos de información. ¿Por qué? Porque desafortunadamente parte de ese miedo viene de informarnos por el chat de WhatsApp, por informarnos por lo que sale en el Facebook, en el Instagram, en todo esto. Y recordemos que muchas de estas informaciones no provienen de fuentes fidedignas, ¿sí? La generación espontánea hace rato se ha refutado como una teoría de generación biológica. El coronavirus no viene por generación espontánea, pero sí es cierto que más o menos entre un 45 a un 40% de las personas, digamos que se les ha detectado el virus, pueden ser asintomáticas. Por eso, retomando un poco también la respuesta que daba la doctora Juanita, tenemos que relajarnos pensando que como ya estuvimos en casa un tiempo, entonces el coronavirus ya se fue. No nos podemos relajar, simplemente salir con todo el cuidado a la calle y volver a la casa también con todo el cuidado con las personas con las que convivimos, no solamente adultos mayores, porque también esa es otro paradigma que hay que romper. Recordemos que no solamente los adultos mayores tienen infección grave por el coronavirus, personas de adultos jóvenes, niños, inclusive adolescentes. Entonces hay que cuidarnos todos. De pronto en ese punto es preferible también internamente en casa mantener un distanciamiento si hay mucho temor. No sé si la doctora Juanita nos puede decir algo al respecto. Mil gracias, María Paula. Yo quiero reforzar primero lo que dijo el doctor Aldana sobre la búsqueda de información y lo importante que es buscar en fuentes confiables. Lo otro es lo que acabas de decir. En el hogar, cuando hay personas con más temor por aquellas que tienen que salir o que sus funciones deben continuar por fuera de la casa, incluso pueden implementar el distanciamiento físico en la casa y tener otras conductas que les permitan tener un poco más de seguridad. En estos momentos, la seguridad o la certeza no va a llegar a un 100% de seguridad o de tranquilidad. Eventualmente va a haber un poco de incertidumbre, de miedo, de temor, de preguntas, y vamos a tener día a día que ir resolviendo y generando herramientas para sentirnos más seguros en casa. Entonces, mi recomendación para Julio primero es que hable con los adultos mayores de su casa, que se comunique, que eventualmente lleguen a acuerdos entre ellos, de pronto de espacios de la casa, de pronto de horarios de comida, de pronto que él en casa tenga la mascarilla convencional, no sé, cosas que no le hagan a él tener que irse de su casa si la decisión es que todos sigan en ella, pero sí que puedan generar estrategias de cuidado para los adultos mayores que viven con él. También, como lo dijo el doctor, en la medida en la que Julio salga o las personas
deban salir, tienen que salir con toda la prevención que se está mencionando en este momento y que los familiares también perciban esa sensación de seguridad que tiene el otro. Si yo veo que mi familiar sale y sale con el tapabocas mal puesto, o que llega y no se lava las manos cuando llega de la casa, o que entra con los zapatos, eso me va a generar una desconfianza enorme y me va a aumentar la ansiedad, el temor, el disgusto. En cambio, si yo veo que mi familiar es supremamente pilo, sale con todas las medidas de seguridad, al llegar hace todas las medidas de protección para cuidarme a mí, tal vez comiendo tenemos una distancia, tal vez conversando en la sala tenemos una distancia, eso puede ayudar a aumentar la seguridad. Lo otro también es que si pueden mantener las ventanas abiertas, la circulación del aire, todas esas pequeñas cosas que se vuelven grandes en el momento del cuidado para poder también dar seguridad a esos familiares que se quedan en casa y nos esperan a los que salimos a trabajar y tenemos que volver. Hablando de implementos de protección, Juan Pablo Gómez nos pregunta que la gente estaba usando tapabocas pero no guantes, que si es importante el uso y qué tipos de guantes se pueden usar. Doctora Aldana, ¿nos ayuda con esta respuesta? Claro que sí, María Paula. Bueno, la respuesta que voy a dar la voy a dar basado en lo que tenemos hasta ahora. Yo sé que ha habido mucha controversia con los comunicados de tanto del Ministerio como de la Organización Mundial de la Salud y de los diferentes, digamos, entes que han estado como de alguna u otra manera liderando todo el tema del control de esta pandemia. Partamos de un hecho y es que para que de alguna manera seamos portadores del virus, debemos tener contacto con alguien que a su vez también lo porta. Y en ese contacto puede ser a través de gotas de saliva, al estornudar, al toser, al compartir un vaso, al compartir una cuchara, al estar en un espacio cerrado. Este virus puede vivir en promedio, se mantiene viable en promedio entre 6 a 8 horas en el plástico. Por ende, nuestros tapabocas y nuestros guantes no son infalibles, ¿sí? Parte de lo que se decía al principio de no es necesario usar tapabocas todo el tiempo, no es necesario usar guantes todo el tiempo, es porque nos estaba dando como sociedad una falsa seguridad al salir con estos implementos a la calle y no estábamos utilizando el lavado de manos como una herramienta muy eficaz para la prevención. Entonces, basándonos en lo que dicen las autoridades actualmente y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el tapabocas convencional es suficiente para las actividades que vamos a salir a hacer en la calle, como por ejemplo, diligencias en los bancos, asistir a una cita médica, asistir a algún examen, ir al mercado. Los guantes no están dentro de los implementos recomendados para la población general. Ahora, yo sé que en algunos comercios, en algunos lugares puntualmente, no te dejan entrar si no llevas un par de guantes. Si no llevas guantes, no te dejan entrar. Si no llevas guantes, no te puedes subir tal vez a un sistema de transporte masivo. Pero desde el punto de vista de lo que hay en la evidencia, el tapabocas convencional es suficiente. Los tapabocas de alta eficiencia o los filtros N95 y los guantes los debemos dejar reservados para las personas que tenemos contacto con otras personas de manera cercana, como por ejemplo cuando nosotros los médicos vamos a examinar a otra persona o cuando una fisioterapeuta debe hacer alguna terapia respiratoria o para los colegas que trabajan en la unidad intensivo, para todas las personas que tienen un riesgo alto de tener contacto con secreciones. La recomendación, tapabocas convencional, lavado de manos, recordemos que el lavado de manos se debe hacer al menos una vez cada 2 horas. Si no tenemos posibilidad de un lavamanos cercano y el jabón, el alcohol glicerinado también es una buena herramienta y lo podemos usar máximo 3 veces entre cada lavado de manos o hasta cuando sintamos que nuestras manos ya están muy sucias, ahí sí, definitivamente sí o sí, hay que hacer el lavado de manos. Perfecto. Juanita, Janet Montero nos dice, desde que estamos en aislamiento, mi hija de 12 años se la pasa durmiendo.
A pesar de que hemos tratado de incentivarla con mi esposo a hacer más actividades, nos dice que solamente tiene sueño y cansancio. Ella se alimenta bien, comidas balanceadas, ellos hacen ejercicio, pero ella se niega a hacerlo. Quiere saber cómo hacemos, algún consejo que puedan brindarle. Tampoco quiere salir al parque pues de su conjunto a hacer actividad física. Bueno, mil gracias por esta pregunta y puede estar pasándole a varios papás en este momento y puede haber dos razones de pronto, me atrevo a hablar de dos, seguramente puede haber más. Yo lo primero que recomendaría a la persona que nos escribe es que podamos consultar, en este caso un pediatra, para descartar de pronto una enfermedad de base o para descartar alguna causa médica, biológica. Yo como psicóloga, por supuesto, te digo que puede haber ahora mismo causas emocionales por todo el tema del confinamiento y del aislamiento físico y de la virtualidad de los colegios, que eso ha influido mucho en los niños y en los jóvenes. Sin embargo, si vemos que esto está constante, que no nos animamos con nada, que estamos más cansados, que tenemos un ánimo más bajito, es importante primero consultar toda esa parte médica con el especialista, que en este caso es el pediatra, para luego centrarnos en todos los factores emocionales. Cuando hayamos descartado esto, mi recomendación es que pueda ella ponerse también en contacto con un profesional de la salud mental, bien sea un psiquiatra o un psicólogo, para que también haga una valoración, porque es esperado, digamos, es normal en estos casos que pueda haber una montañita rusa emocional. Unos días estoy bien, otros días estoy más triste, otros días tengo rabia, otros días no quiero ver a nadie. Todas esas expresiones emocionales son válidas en este momento. Sin embargo, una que perdura en el tiempo, que a pesar de los padres insistirle en otras cosas, que a pesar de los padres proponerle otras actividades o decirle que ya podemos bajar al parque, puede haber de pronto algo en ella, en esta joven, en esta niña, que necesitemos ahondar un poquito más para poderle brindar más herramientas. Entonces, en este momento, consultar y sobre todo, como nos contó el doctor Aldana al principio, puede ser por las consultas virtuales. Hacer uso de estas herramientas para que pues puedan en este momento hacer una consulta primero médica y luego ya, si no, hacer todo el acompañamiento emocional. Doctora Aldana, por otra parte, nos llega otra pregunta que es un poco al contrario, es de Daniela Arroyave, y dice que sus hijos están empezando a comer mucho más que antes y siente que es por la ansiedad, que por lo que no pueden salir. Han procurado tener como comida más saludable, quitar los paquetes, la chatarra, pero se comen todo, el arroz, las arepas, las frutas y las verduras. ¿Esto es normal? También han notado que han comenzado a subir de peso y pues que no quieren que eso obviamente afecte su salud. Claro, es esperado porque esto es una situación nueva, ¿no? Creo que probablemente a ninguno de los que estamos vivos actualmente en este país al menos y probablemente en el mundo muy poquitos, les había correspondido vivir una situación similar. Entonces, la ansiedad es parte de nuestra respuesta no solamente psicológica, sino también que hay unos síntomas físicos que se asocian a la ansiedad. Dentro de esos están todo el tema de la recompensa con la que tratamos, digamos, de manejar estos síntomas de ansiedad, sobre todo con comidas dulces, comidas ricas, comidas grasositas. Y por supuesto, esto no solamente le pasa a los niños y a los adolescentes, sino a las personas adultas. Creo que es importante siempre eh, en estos momentos en los que estamos tratar de mantener o aumentar inclusive la actividad física, porque pues estamos en casa, probablemente estos niños salían al colegio, hacían su clase de educación física, probablemente iban a la piscina, probablemente iban a alguna clase de tenis, pues ahorita no se está haciendo eso. Entonces hay que mantener la actividad física para prevenir el aumento del peso. Lo que hizo en casa está muy bien y es conseguir alimentos con un valor nutricional un poquito más adecuado, eliminando pues las bebidas con altos niveles de azúcares, los paquetes con mucha grasa, los paquetes con mucho azúcar, porque adicionalmente esto también da unos niveles de energía más altos. Entonces los niños van a estar más activos, probablemente se acuestan a dormir tarde. Pero es importante también acá, y en el mismo sentido de la respuesta de la doctora Juanita, es que la ansiedad llega a un punto en donde en casa no lo podemos manejar con la herramienta que tenemos. Entonces, vale la pena buscar
qué accesos nos da nuestra aseguradora para también tener un acompañamiento por parte de salud mental y aprender herramientas para poder manejar esta ansiedad. También hablando un poco de ansiedad a muchas personas, también con el confinamiento han empezado a sentir frustración laboral y reactividad por culpa de home office. ¿Qué podemos hacer las personas que en este momento estamos trabajando desde la casa como para mantener nuestros horarios y disminuir esa irritabilidad que nos está pasando? Doctora Juanita. Gracias, María Paula. Yo pienso que ya llevamos 3 meses con esta estructura y digamos con este confinamiento. Pienso también que llegó sin mucho aviso, es decir, empezamos con el aislamiento que iniciamos el primer puente de marzo y luego ya siguió ya como algo más obligatorio y como una medida más nacional, ¿cierto? Entonces empezamos como pudimos, con las herramientas tecnológicas que teníamos, las oficinas a modificar algunas cosas para poderse ver de manera virtual, entonces los jefes también a intentar que todo el equipo se viera para poder de pronto hacer un mayor control de las actividades de las personas. Entonces nos empezamos a modificar las maneras de trabajar como bien pudimos. Yo pienso que ya llevamos 3 meses en esta estructura. ¿Qué nos generan estos 3 meses? Primero, experiencia. Experiencia de unos meses en donde ya vimos qué es lo que está pasando, en donde ya vimos a lo que estamos llegando en el teletrabajo, a los horarios que le estamos dedicando a nuestro trabajo, a los horarios que le estamos quitando al descanso, cómo nuestros hijos se relacionan con nosotros en la casa porque necesitan tener un poco más de atención y él está estudiando, pero yo también estoy trabajando en el mismo espacio, pero también tenemos que hacer el almuerzo y después tenemos que lavar los platos. Todo esto se junta, ya no solo se vuelve el teletrabajo, sino es un montón de factores que están pasando en las casas de todas las familias. Entonces, con estos 3 meses que ya llevamos de experiencia, mi recomendación es parar en las casas y ojalá se pudiera hacer en las empresas, parar y revisar cómo vamos, cómo lo hemos hecho estos 3 meses, cuáles han sido los factores positivos y cuáles factores podemos modificar, de tal manera que con esa experiencia que ya tenemos podamos llevarnos a hacer el trabajo, sin duda alguna más efectivo, pero también el descanso y el autocuidado, porque o si no, en 3 meses los que están en teletrabajo y ya llevarían en 3 meses 6, van a estar completamente agotados, con muchísima falta de sueño, con la alimentación absolutamente alterada y van a dejar de rendir. Entonces vamos a ver más incapacidades, vamos a ver más personas cansadas, con menos rendimiento laboral. Si no paramos, pensamos en lo que llevamos y pensamos cómo se puede modificar. Sobre todo respetar los tiempos. Los tiempos es fundamental y saber, como lo dije al principio con los niños, incluso en las empresas, que hay tiempo para todo y que todos seguramente o la gran mayoría de personas en este momento están viviendo algo de mucha modificación en el hogar y que aunque el trabajo es supremamente importante sin duda alguna, también hay niños que necesitan a sus padres, el hogar también necesita ser cuidado, la comida se tiene que hacer y para eso necesitamos establecer herramientas laborales que nos permitan atender a todo lo que está sucediendo. Doctora Aldana, María Luisa nos pregunta, pues nos comenta que vive con una paciente oncológica, quiere saber qué recomendaciones deben tener con ella pues, al tener contacto físico. Gracias por la pregunta. Una persona con una enfermedad oncológica que esté en recuperación o que esté en estos momentos en tratamiento con quimio, radioterapia, por supuesto que los cuidados deben ser extremos, toda vez que probablemente su sistema inmunológico esté comprometido por la misma enfermedad, la parte nutricional, la parte osteomuscular y probablemente hayan algunas otras enfermedades que puedan estar acompañando esto. Entonces, siempre con estas personas que tienen algún tipo de característica que los haga más susceptibles a estas infecciones, de nuevo la recomendación principal es la prevención. La prevención, mire, ponemos más atención desafortunadamente en el diseño del tapabocas, en qué tan estructurado está su tapabocas, en qué tan de pronto
gruesos sean los guantes, pero nos olvidamos de lo básico y es el lavado de manos. El lavado de manos es, de nuevo, no me voy a cansar de repetirlo, la estrategia, la intervención que más éxito ha demostrado, no solamente en prevenir los virus respiratorios que están causando infección respiratoria grave, como es el coronavirus y este coronavirus y los otros coronavirus que han venido, ¿sí? Sino absolutamente toda la infección. Por supuesto, de nuevo, si la persona que cuida, o pues el cuidador más bien, debe salir lógicamente para comprar víveres, debe salir para trabajar, siempre las medidas de protección, preferiblemente al llegar de nuevo a la casa, cambiarse la ropa, si estuvo en un lugar con muy alta afluencia de personas, si es posible bañarse y ahí sí tener contacto con su familiar y tener todas las medidas de higiene básicas al prepararle los alimentos, al servírselos. Fíjate que esto es un caso muy especial, porque probablemente, no sé si es el caso de la persona que nos está haciendo la pregunta, pero probablemente sí hay casos en donde hay personas que dependen mucho de un cuidador. Y en ese orden de ideas, el distanciamiento físico es prácticamente imposible, porque hay que moverla, porque hay que ayudarle a bañar, porque hay que darle la comida. Entonces, mientras estemos muy estrictos, digámoslo así, con el cumplimiento de la norma de lavado de manos, del uso del tapabocas, mientras inclusive alimentamos a la persona, vamos a mitigar ese riesgo. Y por supuesto todo lo demás, ¿sí? Mantener los controles, mantener los medicamentos que controlen su enfermedad de base y las otras enfermedades que puedan tener para mitigar el riesgo también de complicación. Sí, aquí es muy importante mantener a los pacientes oncológicos en sus tratamientos y que asistan a ellos pues indicadamente. Así es. Doctora Juanita, nos llega otra pregunta. En este momento ya la mayoría de los niños están saliendo a vacaciones. ¿Cómo se puede manejar este momento con ellos? Obviamente que ya están terminando su rutina. Y otro tema es pues que muchos niños iban a visitar a sus abuelos. ¿Cómo se hace para explicarles a ellos pues que no los van a poder ver a ellos y manejar estas emociones de los niños? Bueno, antes, qué pena María Paula, antes de responderte estas dos preguntas que me parecen claves, quisiera agregar algo a la respuesta del doctor Aldana, que me parece clave lo que acaba de responder en cuanto a los pacientes oncológicos. Yo de base soy psico-oncóloga y mi trabajo son pues los niños y los adultos con enfermedad oncológica, y me uno a toda la respuesta del doctor Aldana y yo añadiría algo. Es bien importante definir si el tipo de cáncer es hematológico o son tumores sólidas, porque eso también nos determina un poco el grado de inmunosupresión que tenga cada uno de los pacientes. De esta manera tenemos que cuidarlos físicamente y también emocionalmente. Algunos de los tratamientos oncológicos pueden hacer que las personas se sientan más cansaditas. Esto se llama astenia, un poco más agotadas, como lo que me decía una vez una paciente, como pedirle permiso a un pie para mover el otro. Ellos también van a necesitar movimiento físico. Entonces, uniéndome a las palabras del doctor Aldana en cuanto a la prevención y al cuidado de las personas, ojalá también pudiéramos acompañar a nuestros pacientes con enfermedad oncológica. Si el médico lo permite, por supuesto, es primero el médico tratante quien debe dar la indicación, pero si se permite, poder hacer ejercicio, poder de pronto salir a hacer un tiempo de ejercicio físico o en casa seguir haciendo ejercicio físico, porque estamos viendo que los pacientes en tratamiento se nos están cansando más. Y es justamente por la falta de movimiento y la falta de actividad, por lo que hablábamos incluso de pronto con los adultos mayores de no salgas, no te muevas, no hagas, no puedes, y al contrario, necesitan ese movimiento para poder sentirse menos cansados y estar un poquito más activos. Entonces, qué pena, hago esa anotación desde el área un poquito más emocional. Entonces, volviendo a tus dos preguntas anteriores, las vacaciones de los niños. Sí, ahí viene otro reto, porque es el manejo del tiempo. Antes, si bien de pronto teníamos el tiempo un poco ocupado, respondiendo a las tareas, conectándose a las clases virtuales, haciendo los deberes que mandaban los profesores, ya ese tiempo lo vamos a tener desocupado y se nos queda una gran porción del día sin esa estructura. Y la estructura es muy importante para los niños.
Entonces la recomendación es poder generar una estructura de vacaciones, que se pueden levantar más tardecito, claro, pero tener un horario de levantada, tampoco nos van a dar las 2 de la tarde para podernos levantar, porque entonces también se nos corren los horarios de las comidas. Entonces, sin duda es poder generar una estructura que nos permita tener un tiempo de videojuegos, que nos permita un tiempo de salir al parque con todas las medidas, que nos permita un tiempo en familia. Incluso ahora, yo a veces siento que me contradigo un poco porque digo no uso de pantallas tanto, pero por otro lado en este momento las pantallas nos están ayudando e incluso en este momento hay programas de vacaciones online, o hay aplicaciones que están ayudando a los niños a ponerles tareas o actividades para que puedan hacer en las vacaciones. Entonces, incluso si eso puede ayudar a los papás en algún punto, pues buscar qué herramienta nos puede ayudar para poder también hacer actividades. Pero sobre todo, horario, y en el horario estructura, tiempo para todo, y de tal manera que los niños tampoco pierdan ese ritmo de saber que hay tiempo para todo, incluso en las vacaciones. Y tu otra pregunta fue la de visitar a los abuelitos. El tema emocional. Una persona con la que trabajo me contó que en su celular, en los favoritos, tenía los nombres de los abuelos. Sus hijitos pequeños de 7 y 5 años lo cogieron y llamaron a los abuelos y les dijeron, rescátenme, rescátenme que hace mucho no los veo. Entonces, tanto para los nietos que están acostumbrados a ver a sus abuelos, como los abuelos que están acostumbrados a ver a sus nietos, pues ha sido un momento difícil. Y lo que el doctor Aldana mencionó hace unas cuantas preguntas me parece clave, enseñarles a los adultos mayores en algunos casos al uso de las tecnologías que en este momento nos pueden acercar. Hay unos programas que uno puede jugar. Yo no sé mucho de esto, pero entiendo que uno puede jugar online y puede conectarse y hacer un tipo de interacción un poco más. Entonces, de pronto invitar en este momento a que así sea la interacción y explicarles. Yo insisto mucho en la comunicación, explicarles a los niños por qué en este momento no es posible que visitemos a los abuelos, pero acercarlos como bien podamos por el uso de las tecnologías o incluso vamos a hacerles un dibujo a los abuelos y hacerles llegar ese dibujo. Vamos a cocinarles unos brownies a los abuelos y hacerles llegar los brownies a los abuelos con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero haciendo actividades que los puedan conectar y que sepan que ellos están todavía cuidando y acercándose a esos seres queridos y tan importantes que son pues nuestros abuelos. Juanita, un poco siguiendo con esta misma temática, nos preguntaba Valeria Durán si es una buena idea controlar el tiempo de los dispositivos móviles en adolescentes, restringir su uso y de pronto incentivarlos un poco más a que hagan otras actividades o deporte bien diferente a con uso de tecnología. Valeria, es importantísimo restringir el uso de la tecnología y las redes sociales. Puede que algunos adolescentes me quieran ahorcar en este momento y otros niños también si me están oyendo, pero es bien importante, incluso si son grandes, incluso si son adolescentes, los papás siguen siendo papás. Y siguen siendo ese modelo y siguen siendo las personas un poco que ponen las normas dentro de la familia. Claro, con los adolescentes no se puede imponer porque entonces ahí sí que hacen lo contrario totalmente, pero sí es importante conversar y llegar a acuerdos entre los dos, incluso ya con los más grandes, intentar llegar a acuerdos y que no solo se vuelva la tecnología la herramienta de comunicación, seguramente no lo podrán restringir a 1 hora solamente al día porque 1 hora en 16 que estamos despiertos, pues es un montón, pero sí debe haber más control. Incluso con los más pequeños, yo voy a meter esta idea y es el control parental de los aparatos electrónicos. Mi recomendación también es que los papás se sienten a jugar con los niños los videojuegos que están jugando, los programas que tienen, a ver qué es lo que están haciendo sus hijos en el celular, porque ahorita estamos dando rienda suelta al uso de los aparatos porque, vuelvo y digo, es la herramienta para todo en este momento, pero necesitamos hacer un control mayor. No se nos puede olvidar que puede haber todavía algún tipo de acoso, puede haber algún tipo de enredo por las redes sociales y ahora más porque estas personas malintencionadas saben que los jóvenes están un poco más envueltos en esta dinámica, entonces el control parental es clave, independientemente de la edad que tenga, si es un niño o si es un adolescente. Hay que controlar, hay que generar estrategias de comunicación y de acuerdos con los más grandes, incluso con los más pequeños, para el uso de estas estrategias.
Gracias. Doctora Aldana, tenemos dos preguntas para usted. Karen Pimiento nos dice, en su caso, se le unió el tema del COVID con su licencia de maternidad. No le llega solo a su apartamento, está lactando y está lactando a su bebé. ¿Ella puede consumir vitamina D? Doc, estaba con el micrófono Aló, cerrado. ya. Listo, ahora Ya. sí. A ver, la pregunta es, estaba en licencia de maternidad y le dio COVID. No. Está en licencia de maternidad, se le cruzó con el COVID y en su apartamento no llega suficiente sol. ¿Es posible que ella Allá. lactando pueda consumir vitamina D? Por supuesto, por supuesto. Siempre es bueno antes de iniciar la complementación con cualquier vitamina o con cualquier oligonutriente, mirar en qué nivel está efectivamente para saber de dónde se parte y cuál es la mejor dosis para hacer esa complementación con vitamina D. A mi recomendación sería que, de ser posible, a través de su seguro, de su medicina prepagada si tiene, fácilmente vayan y le tomen la vitamina D a la casa. Es una muestrica de sangre que no tiene ningún problema, que algún profesional de la salud se la prescriba y ya con el reporte se puede mirar. Ahora, el tema de la vitamina D es un poquito complejo y es que realmente hay unos estudios muy bonitos que hablan de todo el tema de la vitamina D. Y fíjense que en los países en donde más hay deficiencia de vitamina D son los países que están en el hemisferio norte. Pues ellos tienen unos inviernos larguísimos, larguísimos, donde realmente la exposición a los rayos UV, a los rayos del sol, es mínima. Nosotros, afortunadamente, estamos en una parte paradisiaca del mundo en donde tenemos todo el tiempo sol, ¿sí? Así sea en Bogotá, que está nublado el 90% del tiempo, pero tenemos sol. Entonces, aquí no hay una confusión y es una confusión en general que de pronto muchas veces nosotros los profesionales de la salud desde el consultorio generamos y es que puede salir al balcón del apartamento. Puede hacerlo a través de una ventana grande que tenga, ¿sí? No tiene que ser el sol que lo vea grande, gordo, directo para que genere vitamina D, no. Que esté expuesta a la luz, a la radiación, ya está haciendo un metabolismo de vitamina D y adicionalmente buscar buenas fuentes nutricionales para que no se vayan a bajar otros oligonutrientes que son necesarios. Perfecto. Por otra parte, Pita Martínez nos dice que no tiene como muy claro cuando el virus está en una persona y esta persona es asintomática. ¿Cómo se hace para saber cuando soy asintomático? ¿Cómo se hace para saber que tengo el virus? ¿Qué hacer si puede ser una de estas personas asintomáticas que si puede tomarse una prueba? Eh, Tiene un poco de duda sobre los asintomáticos. Claro que sí, mire. Eh, lo que les decía al principio, los estudios pues, que se están haciendo ya un poquito más estructurados, con los datos que vienen de Wuhan en China, con los datos que vienen de Taiwán, con los datos que ya de la pandemia, con los datos que vienen de Estados Unidos, es que sí, aproximadamente un 40% de las personas infectadas pueden llegar a ser asintomáticas, ¿sí? La respuesta tiene varios matices. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia la búsqueda sistemática o la búsqueda en población general de coronavirus mediante las pruebas que hay disponibles, que se han importado y que están disponibles en los laboratorios autorizados por el Instituto Nacional de Salud, todavía no se está haciendo, ¿sí? Hay unas poblaciones puntuales que somos poblaciones de riesgo, que tenemos contacto con otras personas y a quienes nos han hecho búsqueda sistemática. Miembros de las fuerzas militares, miembros del personal de la salud, personas que por sus diferentes oficios tienen que viajar y tener contactos diferentes a esas personas a través de las mismas empresas, a través de las mismas EPS, se les hace la búsqueda general. Eh, pero desafortunadamente a los 49 millones que somos no nos van a hacer una búsqueda sistemática. De nuevo,
caigo en el tema de la prevención, ¿sí? Porque de esa posibilidad que seamos un portador asintomático, que seamos uno de esos, de ese 40% de aproximadamente el 9 a 10% de la población que va a terminar positiva por COVID en algún momento, eh, es muy difícil saberlo. Fíjese que inclusive cuando tenemos síntomas respiratorios, la tasa de positividad de la prueba por PCR, que es la prueba diagnóstica, es muy bajita, porque a pesar de que está el coronavirus ahorita, pues sigue existiendo sigue existiendo el sincitial respiratorio, sigue los otros virus. Entonces, no hay del gobierno, no hay medidas en las pruebas ya sea rápidas o la prueba por PCR, queda ya en población se encuentra la persona que hizo la pregunta y si ha tenido un contacto de riesgo. El contacto de riesgo es un contacto cercano y eso el instituto nos lo ha definido muy bien, el Instituto Nacional de Salud, y es que estemos por más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de contacto, que hayamos cuidado o hayamos tenido contacto con una persona positiva para el SARS-CoV-2, que nos encontremos laborando en alguna de las actividades económicas de alto riesgo, que hayamos estado en estos momentos en alguna parte del país en donde más explosión de casos hay, que pues definitivamente para nosotros es Bogotá, ahorita con el tema de la frontera, pues desafortunadamente el Amazonas, ¿sí? Y que tengamos algún síntoma, que puede ser un síntoma respiratorio asociado o no a fiebre. En ese contexto, ya es importante consultar, preferiblemente si su aseguradora tiene la posibilidad de atenderlo en casa o atenderla en casa, consultar para que allá le hagan toda la valoración, le hagan todo el interrogatorio y si es necesario la prueba para el COVID. ¿Por qué digo en casa? Porque recordemos que es lo mismo, ¿no? En el momento del desplazamiento podemos tener contacto con otras personas, podemos tener contacto con otras superficies y aumentar esa posibilidad del contagio. Recordemos que lo que nos hablan los estudios y es que haciendo las medidas de la cuarentena, cada caso de coronavirus, ya sea asintomático o asintomático, puede llegar a transmitir la infección hasta 4 personas. En estos momentos, como estamos en Colombia, esa posibilidad de transmisión está a menos de 2, por lo que todavía estamos con algunas medidas de cuidado en casa. Doctora Juanita, para finalizar, de pronto algunas personas en este momento se están sintiendo desesperanzadas y necesitan un poco de ánimo adicional. De hecho, nos llega una pregunta de Laura González que su mamá le está dando un poco muy duro la incertidumbre y de cuándo pasará todo esto. Y no está pensando como en planes a futuros y está un poco pesimista. ¿Cómo se puede manejar esto? De pronto estamos teniendo también cambios emocionales muy fuertes. ¿Cómo podemos como seguir esperanzados que esto es una etapa y que podemos de pronto seguir adelante? Bueno, la respuesta para Laura y como dices tú, María Paula, es lo que nos está pasando y le está pasando a la gran mayoría de la población en este momento, es la incertidumbre. Y como les contaba hace un ratico, la incertidumbre hace aumentar la ansiedad. Y lo que pasa en este momento es que la incertidumbre va a estar. Desafortunadamente, todavía estamos en esta situación, no está 100% en el control de cada uno de nosotros y eso que hace también pérdida del control, por lo tanto también un poquito más de ansiedad y también muchísima más incertidumbre. Como la situación no va a cambiar, somos nosotros los que tenemos que empezar a implementar algunas herramientas que a cada uno de nosotros nos funcionen, o si no también vamos a ver esa desesperanza y ese miedo al futuro que nos está también hablando Laura, o la incapacidad de vernos también
bien después de toda esta situación. Entonces, necesitamos empezar a encontrar herramientas propias. Hay a personas a las que les sirve hacer mindfulness, meditar, hacer respiración consciente, respiración guiada, imaginación. Hay personas que les sirve cocinar, otras personas que encontraron la manera de hacer un jardín en la casa y plantar flores y cuidarlas, otras personas que se están conectando a la misa de manera electrónica y asistir a los servicios religiosos les ha ayudado, otras personas... esto es un ejemplo personal. Mi abuelita se conectó ayer con 5 amigas o 6 amigas del costurero y entre ellas empezaron a hablar. Entonces, es encontrar qué herramientas en este momento nos sostienen emocionalmente a cada uno de nosotros, porque en este momento esa realidad va a seguir siendo. Ese cuidado lo vamos a tener que seguir teniendo. Las noticias las vamos a seguir oyendo y tal vez nos van a empezar a angustiar un poco más. Entonces, cada uno tiene que encontrar esa herramienta personal y eso que le funcione a cada uno para poder estar emocionalmente un poquito más estable. Ahora, vuelvo a lo que dije anteriormente. Si vemos que esa angustia, esa inestabilidad, esa desesperanza, ese miedo al futuro permanece en el tiempo, incluso se agudiza con el tiempo, necesitamos buscar ayuda de un profesional de la salud mental, porque sí podemos estar empezando a ver más personas con un poco más de ansiedad, con rasgos de depresión y necesitamos atenderlos de manera oportuna para que después casi que esto no se nos vuelva un efecto secundario importantísimo de la situación que estamos teniendo en este momento. Además, Doctora Aldana, perdón. También tener en cuenta el carácter y la personalidad previa, porque si bien hay algunas personas que tenían algún rasgo depresivo o que venían en algún manejo o que de pronto tenían un poquito más rasgos obsesivos, es probable que en este momento eso se incremente. Entonces también es bien importante que si hay algún antecedente o algo que con lo que veníamos manejando, incluso hace unos años y ya habíamos dejado de manejarlo o de tener un acompañamiento por esto, es probable que eso se vuelva a acentuar. Entonces también eso nos hace volver a consultar. Ahora sí. Muchísimas gracias. Doctora Aldana, un mensaje para que nos quiera dar para finalizar, muy breve. Parte de la razón de ser de la especialidad de medicina familiar, de los especialistas de medicina familiar, es siempre recomendar el cuidado y la prevención. Yo pienso que no ha habido un mejor momento en la historia reciente para que como población, como civilización, como individuos, como seres humanos, entendamos la necesidad tan importante de prevenir, y no solamente la prevención en la parte física, sino como también nos lo ha explicado tan maravillosamente la doctora Juanita, la prevención en nuestro espíritu, en nuestra parte mental. A mí me encanta leer, me encanta mucho el Quijote de la Mancha, y Cervantes en el Quijote ponía un latinajo que decía que cuando la cabeza duele, el resto del cuerpo duele. Entonces, aprovechemos este momento para prevenir, de pronto haciendo lo que por la velocidad de la civilización, por la velocidad de todas las actividades que veníamos haciendo antes en nuestro trabajo, salidas a centros comerciales todo el fin de semana, bueno, todo esto no estábamos haciendo. Escuchemos a nuestros ancianos, escuchemos a nuestros niños. Muchas veces encontramos más sabiduría en las palabras de un niño de 5 años que en un mensaje del Facebook. Dejemos de estar mirando tantas redes sociales y ese tiempito más bien lo aprovechamos para hacer actividad física. Podemos hacer actividad física sin impacto y ahí estamos previniendo, ¿sí? Muchas veces decimos, no, pero es que no es lo mismo salir a hacer actividad física en la casa. Miren, un muy respetado deportólogo dice, cualquier actividad física es mejor que ninguna. Entonces, si empezamos a apreciar este momento en el que estamos, empezamos a apreciar todas las grandes oportunidades que nos da para nuestro desarrollo físico y mental, probablemente esto va a ser uno de los momentos de mayor cambio que podamos ver en nuestra sociedad.
Bueno, queremos agradecer a todos por estar acompañándonos en este primer encuentro que estamos haciendo entre la Clínica del Country, la Clínica La Colina y Colmédica. Agradecerle a Juanita y al doctor Aldana por su tiempo, por respondernos todas estas preguntas. Y creo que aquí el mensaje importante es que sigamos manteniendo todos los elementos de protección, el lavado de manos, que es lo más importante. Si hay alguna enfermedad o una dolencia, importante asistir a los centros de salud, a los centros médicos, pues que están en toda la capacidad para que las personas estén protegidas dentro de ellos y que hay enfermedades un poco más importantes que estas y sobre todo que también nos mantengamos con mucha esperanza y con mucha emoción que en algún momento todo volverá a un nuevo comienzo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperamos vernos en próximas oportunidades. Muchas Gracias, gracias. Paula, doctora Aldana, y por supuesto a todos los organizadores que están detrás de este espacio.